Yo tengo que confesar que cuando yo vi estas declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, pues yo dije, no, pero esto tiene que ser un meme hecho con inteligencia artificial. No me podía creer eso que estaba escuchando del señor Alfredo Pacheco, de verdad. Pero cuando confirmé de que sí, las declaraciones fueron verídicas, pues, señores, no me cabe la menor duda de que esas declaraciones desde ahora van a cambiar el panorama político interno del PRM en 180 grados. No me cabe la menor duda sobre eso. Vamos a escuchar y a ver lo que dijo el señor Alfredo Pacheco. A nuestra querida primera dama y a las hijas del señor presidente de la República. Perdón a los del PLD, a los de la Fuerza y a los otros partidos, porque voy a hacer aquí un aparte partidario. Que estos 144 soldados de esta democracia, yo quiero decirle a ellos, nos fajamos muy duro para que ese hombre que está ahí sentado en el Palacio Nacional, para orgullo del pueblo dominicano, esté ahí sentado. Esos diputados que están ahí sentados del PRM, nos fajamos duro y fuerte para lograr eso. Y por lo tanto, merecíamos que nos lo dijeran de otra manera. A mí no me gustó como me lo dijeron. Y a los diputados tampoco. Miren, ahí Alfredo se estaba refiriendo al asunto del Código Procesal Penal, ¿no? Y le dijo muy claro al presidente Luis Abinader, no me gustó esa estrategia. La estrategia de el señor presidente utilizar a su familia, a su esposa, a sus hijas, para evadir un costo político, para evadir una posición clara ante este elemento de las tres causales, que es lo que no ha dejado que este Código Procesal Penal se modifique, se actualice. El cuco de los políticos, este asunto. Entonces, Pacheco le dice al presidente Abinader, no me gustó la forma, no fue la mejor forma. Y es una manera de gobernar, es una estrategia que tiene el presidente Luis Abinader durante los 5 años que tiene gobernando. Así lo ha hecho. ¿Cuál es esa estrategia? Sencillamente, evadir de cara a la opinión pública sus responsabilidades, en el sentido de, bueno, siempre hay uno que es el culpable. Siempre hay uno que fue que fue el de la idea, ¿no? Él nunca. Los ejemplos sobran en esta estrategia que ha utilizado el presidente Luis Abinader. Ustedes pueden recordar perfectamente el asunto, por ejemplo, de esta ley Mordaza, que cuando el presidente Luis Abinader vio todo el rechazo de la población, al final que dijo, hey, en la semanal, yo no puse una coma en eso. Cuando ya el propio presidente había puesto a personas a predicar sobre estas bondades. Había puesto a abogados prestigiosos del país a predicar sobre las bondades de esta ley y la necesidad de regular las redes sociales. ¿Y qué dijo al final? No, yo no puse ni una coma en esa. O sea, se desligó totalmente de eso. Pero también pasó con la ley DNI, que por cierto está aprobada. ¿Eh? Fue una ley que su jurídico, cuando la introdujo, dijo, bueno, esto viene de parte de presidencia, es decir, de parte del presidente Luis Abinader. Cuando el asunto explotó, que el presidente Luis Abinader vio todo el rechazo, que tuvo que formar una comisión y al final, ¿qué dijo el señor presidente? Dijo, esto no fue idea mía. Mandó al propio jurídico que había dicho antes que era un proyecto que lo había incentivado el presidente de la República, lo mandó después a desmentirse, él mismo. Y él dijo, no, incluso, para el colmo, el propio jurídico dijo, no, fue una idea mía.
y de Soto, el del propio director de la DNI. Pero también el asunto del tema haitiano, recuerden ustedes, ¿no? Cuando se dan todas estas marchas, Friusa y todo este asunto que la opinión pública pues se empieza ya a desesperar con el tema haitiano, ¿qué hace y le exige al presidente Abinader que tome o que haga algo sobre este tema? ¿Qué hace el presidente Luis Abinader? Señores, llama a la oposición, llama a los expresidentes. Recuerden que los expresidentes, Leonel Fernández dijo, no. Al principio Leonel Fernández, no, a mí no, que el CES tome la decisión. Es decir, el presidente por el cual nosotros votamos, por el presidente que llegó con promesas de cambiarlo todo, de solucionarlo todo, pues a la hora de tomar una decisión con uno de los temas más críticos que tiene la República Dominicana actualmente, que es el tema haitiano, y que se agravó precisamente en su gobierno, pues el señor dice, no, que vengan los expresidentes. Entonces es una estrategia, ¿no? que Luis Abinader tiene. De primero no tomar posiciones claras y de que a la hora de una decisión que la tome, bueno, buscar a alguien que se presente, a alguien que haga el trabajo sucio. Lo de la reforma fiscal, recuerden ustedes, la reforma fiscal, cuando vio también que la gente empezó a protestar por eso, el señor presidente empezó también a pedirle a la oposición que se unan en una mesa de diálogo porque era la nación, que había que dejar los intereses partidarios, políticos. Por Dios, cuando el presidente Luis Abinader no pierde tiempo para desmeritar a sus oponentes, para desmeritarlo, para decir que incluso ha dicho que en su gobierno les rinde más el dinero. Entonces, y si sigo con los ejemplos, no acabo hoy, ¿eh? No acabo. Entonces Pacheco le dice, no, con nosotros no. ¿Por qué? Porque hay un costo político aquí enorme para el que tome la decisión de incluir las tres causales. Un costo político enorme, repito. Y a eso es que le tienen miedo. Entonces Pacheco le dice, si tú quieres introducir las tres causales, manda la raya, tú. Y nosotros lo introducimos. Porque cuando él dice, esa no fue la forma, ¿y cuál está diciendo que es la forma? La forma tradicional. El presidente le manda raya a sus diputados. Y si los diputados, y si el presidente le manda esa raya a los diputados, incluyen las tres causales, y los diputados incluyen las tres causales, la población que es en su mayoría conservadora aquí en la República Dominicana, pues va a saber que esa raya vino del presidente Abinader. Y eso es lo que el presidente Abinader quiere evadir. Esa responsabilidad. Entonces, pone a su familia. La verdad que vamos a decir que fue el grupo de asesores, ¿no? que le dio esa idea al presidente Luis Abinader, pero que a mí, con todo respeto, me parece una idea muy cobarde. Pone a su familia, a su esposa y a sus hijas a hacer público este rechazo al Código Procesal Penal sin las tres causales. Y claro, la estrategia es clara. El mensaje que da esto cuando se hace público, ¿qué van a pensar los diputados? Oh, pero es la esposa del presidente y sus hijas que están diciendo que no están de acuerdo con que excluyamos las tres causales. Pues entonces hay que incluirla. Ese es el mensaje que el presidente quiere llevar a los diputados. Pero claro, los diputados tienen años rechazando las tres causales. Y Pacheco se da cuenta de la jugada y le dice al presidente, no, así no. Y de hecho, lo aprobaron sin las tres causales, en su enorme mayoría.
es un claro desafío al presidente de la República. Entonces, este asunto, porque vamos a estar claros, entonces el presidente utiliza esto de evadir esta responsabilidad y no él mandar la raya a sus diputados, y utiliza esto de que su familia es quien, su esposa y sus hijas es quien hace público de que ellas no están de acuerdo con eso, y le preguntan eso en la semanal, y parte de la estrategia de la jugada era, bueno, también tratar de sacar provecho ante la opinión pública sobre este acto de su familia, diciendo, bueno, es que en mi familia reina la democracia, y ese es un ejemplo. Fíjense cómo hay temas donde no estamos de acuerdo. Pero los diputados se la hicieron. Aprobaron sin las 3 causales. Y el asunto es un poco complejo de las 3 causales porque, y es quizá lo que explica por qué este Código Procesal Penal no se ha podido aprobar en el país, y es que hay que reconocer que la mayoría del pueblo dominicano es conservador y no quiere que el aborto sea despenalizado. No lo quiere. Alguno de ustedes y yo podemos estar de acuerdo con las 3 causales, que yo particularmente me parece que es lo más justo, ¿no? Pero claro, eso es lo que yo pienso. Pero uno tiene que respetar, ¿no? La idea conservadora es una idea conservadora, porque ser conservador no tiene nada de malo. De hecho, en estos tiempos yo creo que ser conservador es para algunos países es una forma de preservar hasta la identidad, inclusive. Entonces, si la mayoría es conservadora, pues estamos ante una democracia, se hace lo que la mayoría quiera. Pero estos gobiernos están recibiendo la presión de la comunidad internacional de que los códigos procesales sean una imagen y semejanza a esos códigos procesales que tienen esos países. Países que tienen una realidad cultural, económica totalmente diferente a nuestros países y que por ende no podemos calcar tal cual sus leyes. No, tenemos que adaptar nuestras leyes a nuestra cultura. Es así, ¿ah? Es así. Entonces, tenemos una realidad. La realidad es que la mayoría del pueblo dominicano no quiere despenalizar el aborto. Es así. Por eso no se ha podido. Y además, aquí hay algo y repito, yo estoy a favor de las 3 causales, pero hay algo en esto que yo valoro mucho. En esos diputados, en esos políticos, usted y yo sabemos que una de las prioridades de estos legisladores para alcanzar esos puestos, ustedes y yo sabemos cuál es. Es como toparse con el hombre del maletín allí, ¿no? Eso es. Vamos. Pero ¿qué pasa? Y en esto hago una parte y me quito el sombrero ante esas personas, aun cuando no pienso igual que ellos. No ha habido dinero que haya podido comprar a esos diputados para que en su mayoría incluyan las 3 causales y despenalicen el aborto. No ha habido dinero. Eso te da una muestra de que, bueno, conservan un valor ahí. Ellos creen eso y no lo venden. Eso tiene un valor y hay que reconocerlo. Hay que reconocer eso. Repito, estas declaraciones van a cambiar el panorama político interno del PRM 180 grados. ¿Por qué? Porque es una de las primeras muestras, esta negativa, ¿no? De el principio de la época de la soledad del poder que empieza a vivir Luis Abinader.
la soledad del poder. Él dijo que no iba, ¿no? Por ende, ahí empiezan a dejarlo solo, ¿no? Entonces, esto pudiera, y digo que va a cambiar el panorama, porque pudiera acelerar las intenciones de Luis Abinader de reelegirse, que yo mantengo eso, ¿ah? Presidente Luis Abinader, ese es el plan. Él se va a tratar de reelegir. Ese es el plan A. Ya el plan B caerán los delfines que él pueda seleccionar cuando vea que alguna cosa se lo impida. Fuerza mayor, como la llamada de Pompeo aquella. Solamente eso. Pero creo que estas declaraciones de Alfredo Pacheco le van a demostrar al señor Luis Abinader de que ya está en la etapa, cayó en la etapa de la soledad del poder, del presidente que dice que no va, que está impedido constitucionalmente para ir. Y esto, obviamente, va a acelerar ese plan de Luis Abinader de reelegirse. Por eso es que él está tratando de no tomar muchas decisiones impopulares y dejárselo a otro. Imagínense ustedes. Es tanto así que puso a Magín Díaz allí, en el Ministerio de Hacienda. Para que vean. Puso a Magín Díaz. Es decir, él sacó a su amigo de allí. Para lo que venga, bueno, tratar de alguna forma lavarse las manos en ese asunto. No sé cómo lo va a hacer, pero poner a un opositor allí, porque vamos, Magín Díaz, hasta el día antes de que saliera el decreto, era un opositor al gobierno. Sus declaraciones están allí, muy recientemente. Esa decisión, por ejemplo, también otra cosa que él también está tratando de evitar, que no se corresponde para un presidente que se supone no va a ir ya y que, bueno, empieza a tirar las medidas impopulares, porque él no va. Las medidas que tienen costo político, pero, bueno, es que él no va. Eso era lo que se pensaba, pero no, el hombre está actuando con mucho miedo al costo político en todos los sentidos. En todos. Recuerden cómo este asunto de la solución haitiana, que ya se sabe que es la regularización, él es que la tiene frenada ahí. Él es que tiene ese anuncio frenado, que tiene a un sector importante empresarial muy incómodo con él por eso. Que hay un sector que le está diciendo, ya, anuncia esto, ya tenemos los carnets listos, tenemos el protocolo listo. Recuerden que Limber Cruz lo dijo. Dijo, ya todo estaba listo. Y ese miedo de Luis Abinader, de ese costo político, hizo que mandara a desmentir a Limber Cruz, diciéndole, no, eso es mentira. Porque entonces esto de lo que le hace a Pacheco, o sea, pongan las tres causales ahí, pero corran todos ustedes con el costo político y yo me salgo de esto. Yo no fui que mandé la raya. la mandó mi familia. El hombre, son de las cosas que te demuestran a ti que el hombre quiere volver a intentarlo. Yo soy José Maracayo. Gracias por el favor de la sintonía. Seguimos en los comentarios.